los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. El Cibao completamente inundado, caos en el norte del país. Y lo dicen los medios masivos de comunicación. Esto tiene que ver primero con el cambio climático. Cambio climático provocado por todo el tema del calentamiento global, de la perforación de la capa de ozono, de la desertificación a escala planetaria. En ese proceso ha tenido una enorme responsabilidad el capitalismo industrial, el capitalismo financiero, las grandes corporaciones transnacionales mineras, que han provocado a su vez procesos de empobrecimiento que también contribuyen de los seres humanos a dañar el entorno natural. El fenómeno del niño, de la niña, provocan estos procesos atmosféricos en épocas trastocadas, pero en el caso dominicano hay que ver hacia lo interno también, la depredación insular, la desertificación de Haití, los daños a los bosques dominicanos, a las cuencas de los ríos. Y entonces ahí tenemos que mirar hacia los aserraderos de los magnates que una vez tuvieron autorizado a hacerlo y luego de los que lo hacen por la vía ilegal, de los latifundistas que después de depredar bosque cultivan donde no tienen que cultivar, dañan Constanza, Valle Nuevo, la Minera, la Falcon Bridge, la Alcoa, la Rosario Resort, ahora la Barrick Gold. Ahí está la responsabilidad del capital, del gran capital, con esta tragedia social, porque es una tragedia social ocasionada por fenómenos atmosféricos, que si bien pueden estar trastocados de tiempo, en el caso, por ejemplo, de lo que está pasando ahora en la zona norte del país, no es que haya caído más agua que antes, sí, ha habido aguaceros consecutivos, es que el grado de deforestación, la exposición a flor de piel de la capa vegetal que es arrasada por las aguas,
todo el daño a las cuencas de los ríos, la ocupación de zonas que fueron zonas de agua y que están secas, y cuando vienen estas lluvias ocasionan todos estos estragos contra poblaciones que se han ido ahí por necesidades imperiosas. Y siguen los cultivos donde no debe haber cultivos, y los aserraderos y los granceros. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que en medio de esta situación declaran emergencia nacional en provincia para que alcaldías y gobiernos se utilicen los privilegios de las situaciones de emergencia en términos de los contratos grado a grado, de los financiamientos que estén prohibidos, para hacer y deshacer. Lo primero es que ha debido de declararse una emergencia nacional antes de que esto se produjera, para sacar a los que están depredando en lugares de alta sensibilidad ecológica, como es el caso de lo de Valle Nuevo, unas 30 y tantas personas enriquecidas, ricos de muchos años, otros enriquecidos posteriormente, a través de todo el tema de la corrupción, de la prebenda oficial, que ocupan el principal reservorio de agua del país y lo depredan, poniendo bombas en los ríos, cortando los bosques, haciendo siembras, en fin. Esa gente ha debido ser sacada de emergencia. Los areneros sacados de emergencia, no de palabras, no de declaraciones. Es decir, todos los factores adversos, todos los factores que erosionan el patrimonio natural del país han debido ser enfrentados con vigor previamente a todo esto. Y ahora la emergencia debería ser para salvar vidas, para reconstruir, para restablecer, no para robar, no para traficar en influencia, no para hacer contratos grado a grado sobrevaluados, como es lo que generalmente hacen este tipo de gobierno y este en particular. Entonces estamos frente a una enorme distorsión que no habrá de tener solución de fondo hasta tanto no haya un viraje en las características del poder establecido en la República Dominicana. Tenemos que pausar y vamos a pausar para volver muy pronto con todos y todas ustedes. Cuidado, tiro al blanco. Hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Pobre el niñito campesino, que aun siendo niño tiene que ser hombre para trabajar, que aun siendo niño tiene que ser hombre para trabajar. Humanidad, humanidad, hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Pobre el niñito de la calle, que sonriendo su carita pide una lochita para comer pan. Que sonriendo su carita pide una lochita para comer pan. Humanidad, humanidad, hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Hay motivos de Bueno,
Ahora, finalizando el año, nos montan otro show con el tema de la declaración jurada de bienes, que es la declaración que deben hacer los funcionarios a raíz de su designación respecto a sus propiedades. Eso está establecido constitucionalmente, pero de eso se burlan, trapean el piso con la Constitución cuando le da la gana. Pero hay que decir además que el tipo de declaración jurada que se acostumbra a hacer aquí es una farsa. Ya sea porque abultan los bienes, eso es lo más perverso de todo. Posiblemente lo más cuestionable no sea que no la hagan, sino lo que la hacen abultándola. Porque lo hacen cuando llegan a los cargos para entonces robar y justificar ese monto que declararon anteriormente. Porque no hay fiscalización de esto, no hay un sistema que establezca si una declaración jurada es o no rigurosa, es veraz. Lo hacen a conveniencia. Hay quienes no les gusta, para no pagar impuestos, declarar los bienes, entonces o no la hacen o la reducen, y hay quienes para robar la abultan. Otra cosa sería, por ejemplo, si se ordenara, en el caso de acá, cuando se está planteando con tanto énfasis los niveles escandalosos de corrupción de los funcionarios públicos, en los diferentes periodos de gobierno de los diferentes partidos, pero especialmente dado la acumulación de años en el caso del PLD. Y más cuando es tan notorio porque se trataba de mucha gente que evidentemente no tenía fortuna y que ahora aparecen con una bonanza verdaderamente sorpresiva, que hija del robo al Estado, del tráfico de influencia, de la asociación de malhechores, Estado, sector privado, a nivel de Fuerzas Armadas, a nivel de órganos de seguridad, a nivel de DNCD, de DICRIN, de jefaturas militares. Eso es escandaloso. Entonces lo que debiera hacerse es una auditoría a los bienes de esa gente que ha ocupado posiciones y que está ocupando posiciones. Pero si se hace eso y no se procede a las consecuencias de los resultados, que no hay duda que sería una acumulación vía ilícita, vía ilegal, a través de prácticas delincuenciales, de fortunas privadas y familiares y grupales. Por eso ni se habla de eso, ni se habla tampoco de hacerla también institucionalmente a determinadas empresas, a los partidos políticos. No, en absoluto. Y hablo de auditoría externa, no la que el Estado se hace a sí mismo, porque la Cámara de Cuentas es un instrumento de los jefes de la corrupción, porque los presidentes son los jefes de la corrupción en este país. Todo el mundo sabe que es así. Uno acumula más para fines personales, otros menos, porque hay quienes más lo emplean, sobre todo en la reproducción del poder político. Era el caso de Balaguer. Balaguer era un hombre realmente austero por costumbre. A él no le interesaba el oropel. Y la fortuna las tenían en alcancías que la manejaban otros para todas las necesidades de su reelección en el poder, de su continuidad en el poder,
de todo esto y para manejar el Estado como patrimonio propio. Leonel Fernández, por el contrario, aparte de las alcancías, ha creado una inmensa fortuna particular y las alcancías de Danilo están ahí y se reproducen en los mismos puestos porque hay posiciones muy rentables desde el punto de vista del ejercicio de la función pública, como son las jefaturas militares, como es la policía, la jefatura de la policía, la DNCD, vuelvo a decir, el DICRIN, los órganos de seguridad, obras públicas, todo lo que tiene que ver con construcción, en este caso OISOE, en fin, los ministerios que tienen volúmenes de compra. Entonces, ahí hay fortunas inmensas acumuladas que han provocado verdaderas tragedias en términos del empobrecimiento de la sociedad dominicana. Y ni hablar lo que ha sido el asalto al patrimonio natural del país desde el poder político. Pero Danilo lo que recurre es a poner a Montalvo, que tiene un determinado prestigio de gente honesta, para hacer este show mediático. Lamentable que se presten para esa sinvergüencería, porque eso también es sinvergüencería. Pausamos y volvemos. Bien, pues se anunció la primera conversación telefónica luego del triunfo electoral de Trump con Putin, quien es el actual jefe político y jefe de Estado de Rusia, de la Federación Rusa, que en la que se ha operado una recomposición de su poder militar. Ha vuelto a ser una superpotencia militar de altísimo calibre y de alta tecnología, que ha colocado a Estados Unidos en situaciones difíciles en Siria, en Ucrania, en todo esto. Putin es un nacionalista, una especie de zar moderno, autoritario, racista, recordemos lo de Chechenia, y tiene esos elementos en común con el señor Trump, desde plano distinto, ¿no? Conviene un fortalecimiento de Rusia frente al poder de Estados Unidos, en términos así generales, de geopolítica. Parece ser que el grupo de Trump ha llegado a la conclusión que no debe confrontar con Rusia, que debe pactar, que es demasiado riesgoso confrontar con Rusia, que era la lógica de los Clinton, confrontar con Rusia. Por eso lo acusan de ser pro-Putin a Trump. No se trata de pro de ninguna parte, se trata de conveniencia. Y hablaron de normalizar las relaciones. ¿Qué es normalizar? Eliminar los riesgos. Ahí vienen las transacciones. Entonces tú te sitúas aquí, yo aquí, aquí. Vamos a respetar esto, tú me respetas lo otro. Ese es el juego. ¿Qué queda entonces importante en la geopolítica? China. Pero China tiene otro ingrediente para Trump, que es el ingrediente empresarial. Es decir, China es precisamente uno de los escenarios de los territorios de ultramar en los que están establecidos más empresas de Estados Unidos, de ese tipo de empresas de la llamada zona franca, maquila y no solo, donde se explota fundamentalmente la mano de obra barata china por los grandes capitales estadounidenses. Y Trump ha planteado la vuelta de esas empresas y ahí también tendría que haber una negociación, pero inicialmente puede haber más confrontación porque esos intereses económicos no se sueltan fácilmente. Está el problema militar. China se ha preparado también para no ser víctima simplemente del chantaje militar de los Estados Unidos. Y nos quedaría por analizar otras cosas más concretas, pero una de gran envergadura, que es nuestra América. Pero bueno, se agota el tiempo en el día de hoy
martes y estaremos mañana miércoles aquí en este espacio donde se puede decir y se dice, como se analiza también, de manera muy distinta como lo hacen los tradicionales, los convencionales programas de televisión de la República Dominicana. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro